Dice así, Miqueas capítulo 5, versículo 1 y 2. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y ahí la palabra del Señor. Amados hermanos, en estos días, una de las cosas que más allá de la organización y lo que nos puede empujar en esta fecha significativa, los cristianos debemos ir a la real acción y verdad de la Sagrada Escritura que nos muestran cómo Hijo de Dios se pudo concretar el nacimiento del Salvador. Hermanos, en las noticias podemos darnos cuenta de cómo se muestran en todo el mundo comerciales, noticias, y podemos ver el periódico también que nos muestra cuál es el espíritu navideño en el mundo, así tal cual. Y uno de los enunciados que presentaba y que me llamó la atención era una botella de champán y decía el título: esto es la verdadera esencia de la Navidad. Comenzamos el mes de diciembre también dentro de la estadística con un alto reporte de muerte por alcoholismo, ya sea por enfermedades propias que acarrean el alcoholismo, por accidentes automovilísticos, peatonal, por consumo de excesivo de alcohol, por preparación para esta fecha de Navidad. Entonces, hermanos, nos podemos dar cuenta que estamos en un mundo, hermanos, sin verdad, solamente con espíritu, hermanos, perverso. En un mundo sin conocimiento de verdad, que atan su vida a mentira y la mentira la ha llevado a muerte y desastre. Aquí en el libro de Miqueas, la profecía nos sorprende. Encontrada aquí en el Nuevo Testamento, al hacerse la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento al inicio de esta profecía en Miqueas, pasaron 700 años. 700 años para que esta profecía nos ayudara a entender, para que a través del profeta Miqueas, que fue un ministro espiritual en un tiempo en que esta nación le era muy difícil dentro del contexto vivir, tan difícil como el contexto que estamos viviendo hoy. La nación en aquel entonces, el Israel, estaba sufriendo por una profunda, hermano, descomposición moral. Estaba muriendo por una carencia de vida espiritual. Por el otro lado, también tenían amenazas de naciones que le tenían los días contados, como Asiria, por ejemplo, que en un futuro no muy lejano tenía en su mano un castigo atroz. Y para los judíos se les venía una derrota humillante. En este tiempo, Miqueas profetiza, en un tiempo de problemas, en un tiempo sin esperanza, en un tiempo de crisis y de dolor, en este contexto
contexto tan desolador se encuentra y se anuncia la venida del Mesías. La venida del Mesías, que en el hebreo significa ungido. La venida del Mesías, que en griego significa Cristo. Primero, este versículo revela que esta profecía dice el lugar donde habría de venir. El versículo 2 dice que este Mesías, este ungido, vendría y nacería en Belén, Efrata. Primera cosa, nos muestra el lugar y la indicación dónde llegaría. Primera verdad. Al conocer dentro del cristianismo judío, dentro del contexto profético que manejaba el Israel y los judíos, en los tiempos de Herodes que gobernaba, este Herodes, si lo podríamos catalogar, era una persona paranoica, que no quería que nadie le hiciera sombra en su reinado, que nadie tomara trono, tanto así que el mismo Herodes mandó a matar a su propio hijo para que no tomara ni usurpara su trono. La paranoia le llevó a tal extremo de investigar. Y cuenta la historia que convocó a judíos expertos de la escritura para que le indicara si era verdad que era tiempo de un cumplimiento escrito. Estos judíos que bien conocían la escritura, pero también bien se habían alejado del espíritu de la escritura, le dijeron que sí, que tal cual como estaba escrito en el libro de los profetas, tal cual iba a suceder. Hermano, la primera cosa que tenemos que saber, que muchas revelaciones profundas Jehová entregó a los profetas. Miqueas, contemporáneo de Isaías, que también profetizó de que una virgen concebiría y de que un niño sería dado. Ambos profetas, uno de largo contexto como Isaías y otro de corto contexto como Miqueas, bajo una misma revelación, y esta revelación tan profunda que recibió Miqueas, tienen así los mismos profetas al tiempo, al instante entendían lo que Jehová le estaba declarando, pero ellos transmitían tal cual como Jehová le daba en el espíritu a ellos. Es así como Herodes también pregunta a estos dignatarios persas, comúnmente llamados los reyes magos, con nombres que dentro de la cultura social le asignaron que eran magos y que tenían nombres. Estos tres dignatarios persas importantes, Herodes les mandó y también concertó entrevistarse con ellos para que le descifrara lo que su corazón temía y lo que escrito estaba. O así como le dijeron, sí, en Belén de Judá, porque así está escrito. Una vez más, 700 años después, mantenían confirmando la verdad de los escritos, la verdad de este anunciamiento. Entre los judíos de aquel entonces no había lugar a la duda de que nacería un soberano, de que nacería alguien mayor, nacería alguien a ellos. Lo que perdieron de vista era el lugar. Siendo la primera pregunta que nos hacemos todos, siendo el Hijo de Dios, el Rey, el soberano, el todopoderoso, ¿por qué miró un poblado tan pequeño? Porque ni siquiera en aquel entonces Belén era
respetable como ciudad, sino llamada como un poblado más, con un puñado de habitantes. Como en un poblado de Belén pequeño, aún más en un establo de este poblado pequeño, y más aún en una cama de paja de un establo de un poblado pequeño, estaba profetizado hace 700 años que le nacería el ungido. Hermanos, cuando muchas veces nosotros pasamos por alto lo que el propósito de Dios y la visión de Dios tiene para con nosotros, nosotros entramos en caminos de mentira. Cristo pudo haber nacido en Roma, en la capital del imperio, o por qué no también en Jerusalén, la gran ciudad más importante de aquel entonces de Israel, pero eligió Belén, eligió el establo para encarnar a su hijo. ¿Y por qué Belén? Dios siempre, mis hermanos, hace cosas para que Él sea exaltado y el hombre sea humillado. Porque lo que Dios hizo no iba a enviar a un general de guerra, por eso que no nació en Roma. Él no traía un paladín, por eso que no nació en la gran Jerusalén. El propósito de Dios era otro, era sacar la distancia de pecado que había entre los hombres con Él, sacar el engaño y la mentira que había entre un mundo, un hombre, una sociedad con Él. Porque Él no venía con armamento, porque el problema de Él no eran las batallas. El problema de Dios con el hombre era la vida de pecado y de mentira y perversidad que el hombre llevaba. Por lo tanto, cuando vino Jesús y nació en Belén, podemos nosotros distinguir entonces que Dios expresó a través del nacimiento en ese establo la locura del hombre y la humillación del hombre. Porque hizo caer todo un poder económico, porque no vino para palacios. Hizo caer todo un poder, porque no vino a cambiar leyes. Hizo caer toda una fuerza militar, porque no era hombre de guerra el que Él enviaba, sino que Él vino a poner la grandeza de su misericordia hecha carne. 1 Corintios 1:26 nos alinea, porque así como esta torcida corriente judía esperaba a un hombre a la altura de defensa, también en los tiempos del apóstol Pablo habían desvíos de verdades. Uno decían, yo sigo y soy de Apolos, otro yo sigo y soy de Cefa, otro yo de Pablo. No podemos dar cuenta que el hombre se abandera con quien más fuerte encuentra y representa sus miradas y sus pensamientos. Pero no Dios. Porque fíjese lo que dice el libro de 1 Corintios, que lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios. La despreciada Belén, sabe que en la historia de Belén en aquellos tiempos ni siquiera Belén era considerada para ser censada. Era tan pequeña, era tan ignorada, era tan despreciada, pero lo despreciado, a lo vil, vino ¿para qué? Para que nadie se jacte en su presencia, porque el gran problema del humano es el orgullo. El gran problema, hermanos, que el hombre se hizo con Dios, se constituyó enemigo de Dios. Y el hombre pasó a ser
también, aparte de enemigo de Dios, un peligro a sus semejantes. Así como en los 700 años levantada esta profecía, y más de 2000 años han pasado del nacimiento del Salvador, seguimos teniendo a un hombre, a un habitante, que es peligro para su prójimo. La mirada la hemos perdido, porque siempre cuando miramos a Dios queremos buscar lo perfecto, queremos buscar lo apoteósico, queremos buscar lo que meta ruido, queremos buscar lo que nos acomode. Pero mientras nosotros miremos esas cosas, hermanos, nuestra mente será humillada. Es por eso que cuando Jesús vino, los suyos no le recibieron, porque tenían una mente perversa y puesta en sus propios beneficios, buscando una defensa de ideales y no de propósito divino. Hoy la sociedad, hoy el mundo entero busca también ideales, no busca a Cristo. Pero si Cristo busca busca la pequeña, busca la despreciada, busca aunque sea el establo. Hermanos, y esto nos hace pensar, la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, Dios mismo, entre Belén, entre un establo, entre un mundo de pecados, hizo carne para Dios mismo vivir entre nosotros y mostrarnos su misericordia, su grandeza. Anduvo tocando a los hombres, anduvo mostrando misericordia a las mujeres, anduvo dignificando a esta generación. Ahora la pregunta, ¿por qué en el hoy seguimos malamente mirando a Cristo en el pesebre? ¿Por qué en el hoy la iglesia de Cristo sigue mirando a Jesús en el pesebre? Porque seguimos con una mente inquisitiva y orgullosa. Porque Cristo ya nació y nació bajo un propósito de Dios. Y mire, si la palabra de Dios ni una letra está escrita de más, el versículo 2 dice: de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Dios se propuso a sí mismo sacar una solución a todos nosotros. No fuimos nosotros los que le esperamos, no fuimos nosotros los que le preparamos el camino, Dios mismo. Y aquí nos podemos dar cuenta y nos nace otra pregunta. Me saldrá, o sea, alguien que ya está. Se dice que volverá y nacerá nuevamente y volverá a ser. O sea, nos preguntamos, cuando usted y yo nacemos, recién empieza la vida. No hay una historia para atrás. Pero aquí este versículo, esta palabra me dice que ya estaba, que Cristo ya estaba, que Cristo en Dios ya existía. Dijo, me saldrá y bajaré y estaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, el Salvador, el admirable, el poderoso, el santo, vino a lo más humilde, a lo no mirado, para ser rey. Él mismo, en el pretorio, cuando Pilato le pregunta, Jesús no podía dar veracidad ni tampoco desmentirse. Cuando le preguntan, dice que tú eres rey. Él no podía decir, no soy rey, porque así lo era.
ni podía tener afirmaciones también, porque su reino no era terrenal, por eso que no podía confrontarlo con una acentuación fija. Entonces, ¿qué nos muestra, hermano, hermana? La Navidad que hoy vemos malamente no es el establo en Belén, sino la mirada de hoy ya nació, ya fue. Ahora la mirada no es Cristo en el establo, sino la mirada es la cruz en el Gólgota. Esa es la grandeza. Esa es la exaltación, esa es la muestra de misericordia. Y cuando en el hoy comencemos a mirar hacia la cruz en el Gólgota, realmente entenderemos que este profeta acentuó y habló en tiempos conflictivos para dar esperanza, para dar vida. Y hoy en esta sociedad conflictiva miramos a Jesús hacia la cruz, hacia el Gólgota, y ya lo dejamos de mirar como el pobre en Belén, porque ya no va a venir en pobreza, ya no va a venir sin justicia, sino que va a venir ahora en los cielos con voz firme para poder confrontar a todo este mundo. Esa es la realidad, iglesia. Eso es lo que es la mentira que muchos han estado, y por eso que estamos en un mundo de maldad y de perversión. Porque buscamos y hacemos recogimiento para poder seguir mirando a un pequeño naciente Jesús de María y José. Y es por eso que nuestra vida no cambia. Es por eso que este mundo no cambia. Porque no miramos a un Cristo vencedor, a un Cristo que creció, a un Cristo que enseñó, a un Cristo que sanó, a un Cristo que echó fuera demonios, a un Cristo que venció muerte y a un Cristo que nos mostró victoria. Esa es la mirada de la grandeza. Hermanos, si el primer himno que se registra en el nacimiento de Jesús fue cuando los ángeles cantaron. Y lo primero que cantan no dice, gózate hombre, mujer. No dice, lo primero que muestra es la exaltación, o sea, que vuelva la exaltación, dice, gloria a Dios en las alturas. O sea, nos hace notar los ángeles que debemos mirar en gloria a las alturas, porque de ahí ha venido el ungido y la salvación. De ahí ha venido nuestra vida, de ahí ha venido nuestro futuro en esperanza. Y de ahí ha venido la paz a los hombres. O sea que cuando recién nosotros le damos la gloria a Dios, nuestra vida completa es una adoración a Dios, recién viene la paz a los hombres. ¿Me entendió? Por eso que en el mundo no hay paz. Por eso que muchos no encuentran la paz. Porque al igual que los ángeles, debiésemos reconocer la gloria de Dios. Debiéramos nosotros exaltar la grandeza que todo nos es dado inmerecidamente. Porque vino a mi necio, vino a mi despreciado, vino a mi pecador, vino a mi perverso. Y solo porque su gloria me llenó, y solo porque su gloria me tocó, mi vida cambió, y por eso que le conozco. Ya no vamos, hermanos, como estos peregrinos de Persa, a ver el acontecimiento Belén, sino que nosotros vamos, hermano, a recibir a Cristo que venció y viene por mí con poder. Es el cambio de historia, es el cambio de prisma,
es la verdad. Y mientras este mundo no conozca la verdad, va a seguir en ataduras de mentira. Porque Jesús mismo acentuó y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. O sea, mirar a Jesús en su verdad, ya no mirar al establo, mirar a Jesús, y recién conoceremos la verdad y estaríamos en una libertad, en paz y en quietud. Las naciones son confrontadas en guerra. El hombre y la mujer mueren delitos y pecados porque no conocen la verdad, porque siguen en recogimiento en Navidad solamente. Siguen en los orgullos de su vida, siguen en sus propias concupiscencias. Y este es el mensaje que hoy día, iglesia, quiero hacerte razonar: el remedio de la paz. Así como para Israel no había remedio en los tiempos del profeta Miqueas, así para Israel estaba profetizada y destinada a una muerte. Estaba una moral y una espiritual caída, una vida déspota y humillante, pero por sobre ese panorama hostil, insípido, en penumbras y en llantos y amarguras, Jehová levantó la voz y puso palabra en su profeta y dijo: de ti. Israel diría: pero qué esperanza tenemos si estamos pobres en la economía, estamos pobres en ejército, nos van a sitiar, nos van a destruir, van a matar a nuestras mujeres, van a esclavizar a nuestros niños. No, le dice Jehová a través del profeta: de ti me saldrá el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, porque no viene alguien recién a nacer, sino alguien que ya existe, viene entre nosotros, y desde los días de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tú nacieras, desde antes que tú fueras pueblo de Israel, ese vendrá, ese es mi ungido, para poder mostrar la verdad y matar el orgullo del hombre. Y todo aquel que quiera mirarlo a él, mirará la verdad. Y todo aquel que quiera seguirlo a él, andará en paz y en justicia. Y ese es Cristo, andar en paz y en justicia, y no en una buena voluntad, porque Dios no es Dios de voluntades, sino es un Dios de paz, de justicia, de senda derecha. Ese es nuestro Cristo. Ese fue el que vino y se hizo hombre entre nosotros. Es por eso que no le interesaba un imperio terrenal. Es por eso que no le interesó tronos, ni ejércitos, ni le interesó corona. Porque él le interesaste tú. Él dejó trono por ti. Él dejó participación trinitaria por ti. Él dejó grandeza por ti. Él se hizo hombre y recibió escupos, azotes, lanza por ti. Mirarlo a él por sobre todos los confines, por sobre todas las cosas, por sobre todos los tiempos, por sobre todas las edades. Ese es Cristo, el que creció desde Belén, desde la más despreciada, también vino a ti, porque desde el principio él fue. Esta es la real verdad de la natividad. El que nació ya era. El que vino volverá. Entonces, para cerrar, ¿cuál es el enfoque de esta Navidad? No es esperar su nacimiento, sino esperar su retorno. Esa es la real actitud de Navidad. Ya no nacerá en un pesebre, sino vendrá en justicia para levantarme en una justa vida eternamente y para siempre. Que Dios te bendiga, amada familia, a todos los que han escuchado el consejo de esta palabra.